Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy de cómo Dios responde. Aparentemente hemos seleccionado el tema de hoy bajo un principio muy sencillo. Usted me dirá si analiza ese título. Bueno, Dios responde por medio de que me muestra algo, interviniendo en el problema, sanando, tantas respuestas que podemos dar. Pero sucede que muchas veces Dios responde de la manera en que nosotros no estamos esperando. Es allí donde se necesita fe para seguir creyendo que la respuesta que Él me está dando es la mejor y la más adecuada. Porque cuando Dios responde de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo, entonces yo me lleno de gozo y de alegría porque digo, bueno, Dios me respondió. Pero sucede que cuando otra cosa pasa, ni siquiera parecida o más bien contraria a lo que yo he estado pidiendo, entonces digo, Dios no me respondió o esto no es de Dios. Pues sucede que allí está interviniendo gran parte de nuestros sentimientos y emociones. Porque muchas veces nuestras oraciones son movidas por los sentimientos y también la respuesta es evaluada por los sentimientos. Y eso sí que es peligroso, ¿oyó? Cuando por nuestros sentimientos evaluamos y decimos, bueno, si es algo que me gusta, viene de Dios. Y si es algo que no me gusta, no viene de Dios. Y me estoy equivocando. Porque sucede que sí es una respuesta de Dios. Solamente que debo aprender que si quiero realmente tener una vida exitosa y feliz en la bendición del Señor, no va a ser por mis sentimientos y emociones. No va a ser por lo que yo sienta, sino va a ser por someterme a la voluntad de Dios. Entonces me consigo con un texto de la Biblia que quiero compartir, el manual de vida, que quiero compartir con usted en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, del verso 6 en adelante. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, esto es sorprendente lo que está frente a nosotros, porque se nos está diciendo que el Espíritu Santo no permite que ellos fuesen a Bitinia, tampoco de que fuesen a otro lugar llamado Misia. Y sucesivamente aparecen regiones donde no era el tiempo de predicar. Oiga bien, no era el tiempo de predicar, porque aunque eran regiones que debían ser evangelizadas, sin embargo, no era el tiempo. Entonces quiero que guarde una estrecha relación en su mente y corazón, en que hay cosas que le pedimos a Dios que no son en el tiempo de Él respondérnoslas. No es que no sean de Dios. Oiga bien, no es que no sean de Dios, es que sí son de Él, pero no es el tiempo de Él para dárnosla. Y eso indica que es que nosotros no estamos preparados para recibir lo que Él nos quiere dar. Y también puede ocurrir que no sea el tiempo para hacerlas porque hay otra pieza que hay que colocar primero antes que esa. Tomando la ilustración de una casa, yo no puedo colocar el techo si no he colocado las paredes. Entonces muchas veces estamos pidiendo el techo, pero no tenemos las paredes. Y entonces no es que no sea la voluntad de Dios darnos el techo,
es que en la voluntad de Dios y en su sabiduría, que significa que Dios utiliza medios perfectos para alcanzar propósitos también perfectos, entonces Dios sabe que necesita colocar primero las paredes y después darnos el techo. Ah, gloria a Dios. Muchos solteros entonces entenderían por qué Dios todavía no les ha respondido. Muchas personas que han perdido su pareja y se ha ido y están pidiendo una reconciliación familiar todavía no están listos para que esa reconstrucción sea hecha, porque si le trae el techo, usted todavía no tiene las paredes listas y va a hacer que ese techo nuevamente se vaya. ¿Está entendiendo? Entonces yo debo comprender estos principios básicos de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ministra. Acá está diciendo que ellos oraban para ir a predicar, y cómo puede ser que Dios le vaya a responder que no a alguien que está orando para ir a predicar. Alguien, si estuviésemos en tiempos modernos, muchos pastores, muchos espirituales dirían, no, por supuesto usted no tiene ni que orar por eso, vaya y predique, porque es la voluntad de Dios. Pero no sucede que sí era su voluntad, pero no era el tiempo. ¿Por qué? Porque había otro tiempo donde Dios quería hacer otra cosa. Y entonces Dios los manda a predicar en otro lugar, es en Macedonia, donde ellos tenían que ir. Pero lo glorioso es que cuando llegan también a Macedonia y empiezan a predicar, las puertas se empiezan a abrir, pero también la persecución se levanta y terminan en un calabozo, encarcelados. Entonces alguien pudiese decir, esa no era la voluntad de Dios, porque mira, Él no va a querer que les echen una paliza y que los coloquen en un calabozo. Él los necesitaba ver predicando. Ellos debieron haber ido a Misia, a Bitinia, pero se equivocaron y vinieron acá. ¿Y cuántos de nosotros estamos sacando conclusiones sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que está pasando con esta pandemia, sobre lo que está pasando al estar confinados en nuestros hogares, lo que está pasando al no tener trabajo? ¿Está usted seguro que todas las conclusiones a las que está llegando son las acertadas? ¿Está usted seguro de que no está Dios en medio de lo que usted está viviendo? Es que los ojos de la fe logran ver a Dios cuando nadie más puede verlo. Por eso es que con los ojos de la fe podemos ver al invisible. Y algo que es invisible no se puede ver con los ojos físicos, pero sí se puede ver con los ojos espirituales. Y nuestra visión espiritual tiene que estar afinada de tal manera, y nuestro oído espiritual para oír la dirección de Dios, para saber que hay cosas que pedimos que todavía no estamos preparados para recibir. Otras cosas están listas para mí y Dios me quiere sorprender, pero todavía no es el tiempo de entregármela, porque hay que primero colocar otras piezas antes que me entregue esas que me quiere dar. Entonces Dios, como sabe hacer todas las cosas perfectamente, solamente demanda de usted y de mí la suficiente confianza en Él como para decir, yo sé que en medio de todo esto Dios sigue hablando, y yo sé que en medio de esto Dios sigue estando presente. ¿Están sus ojos espirituales afinados para ver a Dios en lo invisible? ¿Están sus oídos espirituales afinados para oír a un Dios llamándole, aunque como Samuel le está llamando por su nombre y todavía no entiende que es Dios quien le llama? Estamos como la iglesia de la Odisea, que hemos perdido la visión espiritual y necesitamos el colirio que viene de Dios para que se abran nuestros ojos y podamos ver que alguien está parado en el camino hablándonos, y como Balaán tampoco podemos discernir que es Dios quien está colocado en el camino y nosotros queremos pasar por un lugar por donde Dios nos está diciendo, no es mi voluntad que pases. Entonces allí necesito el ejercicio espiritual de la comunión, de vivir en la comunión con Dios, ir a la oración y doblegarme ante Él y decir, Señor, reconozco tu soberanía, reconozco tu control, reconozco tu providencia, y también sé entonces que todo lo que está pasando, aunque yo no lo entienda ahora, un día lo entenderé. Porque hay cosas que tú no me has mostrado, hay cosas que no me has revelado cuáles son, pero las acepto por fe. Y quiero, Señor, hacer tu voluntad. Y dice la Biblia que si alguien es temeroso de Dios y quiere hacer su voluntad, a este oye. Entonces le invito en esta meditación de hoy, en esta reflexión de hoy, a entender que la respuesta de Dios siempre está. Solamente que
no va a ser en la mayoría de los casos como yo la estoy esperando. Porque yo espero una respuesta, pero esa respuesta siempre va a estar: clama a mí, yo te responderé. Pero va a ser a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Sepa que todo lo que está viviendo ahora es una respuesta de Dios, bien sea para edificación, exhortación, corrección, pero siempre va a ser para bien. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir una vez más este segmento de meditación diaria de Hablemos Hoy. Si quiere oír muchos más de estos audios, vaya a nuestra página en Facebook, Berry Xaviedo, o a la Palabra Diaria Berry Xaviedo en YouTube, y recibirá mucho más de ello. También puede pedir que le afiliemos al grupo de WhatsApp, donde en el nombre del Señor usted pueda recibir estos audios diariamente. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo, y continuaremos, si el Señor lo permite, hablando hoy de cada tema que Él nos da.